Vamos a continuar, y para continuar tenemos la intervención del sacerdote Carlos Cabarrús. Así de que entonces vamos a recibirlo en este momento para que él sea quien tome el tiempo. La acción de Jesús actualmente sería del mismo tono, es decir, cómo inventamos curar el corazón, donde sale, como dice el Nuevo Testamento, todo género de maldades. Entonces el gran papel de las religiones, el gran papel de los que creemos en Jesús, seamos de la denominación que sea, tiene que ser trabajar el corazón de la gente, sacar de ahí todo lo doloroso que tiene, sacar ahí todo el veneno que ha tragado, para que no fomente veneno, no fomente trabajar, solo para el propio bien con egoísmo, sino lo comunitario, el compartir, el cada uno ser de alguna manera, pues, ayudador del corazón de las otras personas. Ahí hay una tarea inmensa. Y si las iglesias nos ponemos de acuerdo en esto, miren, ustedes mueven un gential. Ya dijeron aquí que los domingos parece que, no sé si están haraganeando o están en el templo, pero los que hacen el mal parece que los domingos descansan. Bueno, pero si alguno de esos, que no debía estar descansando sino purificando su corazón, oye palabras en donde se trate de sacarle la violencia, el odio, la avaricia. Fíjense que a veces solo hablamos de violencia, pero lo que engendra la violencia es la avaricia, el deseo de tener y el no querer soltar lo que tengo y el no querer compartir. Esas serían acciones directas que ahí las tenemos nosotros y los tenemos de pechito, porque ahí se van a poner delante, pues, del que está hablando y podemos, pues, ayudarles a que el corazón quiera salir, pero tienen que poner dónde tiene que terminar. Si solo digo, cambiemos el corazón, cambiemos, no, hay que poner eso y luego hacer una cosa que hizo Jesús. Jesús dijo, de entre todo el montonal de leyes que había en el pueblo judío, de mandamientos, no vayan a creer que solo estaba amar a Dios y amar al prójimo, había montonal. Por eso cuando le pregunta el profesional de la ley, ¿y cuál es el principal mandamiento?, no le está diciendo una cosa retórica, es que podían haber escogido 50 más. Y le dice Jesús, ¿y qué lees tú? Amar a Dios sobre todas las cosas, con toda mi alma, con todo mi corazón, y al prójimo como a ti mismo. Y dice Jesús, pues no andas tan desorientado, muchacho, no andas tan desorientado. ¿Por qué? Porque de veras cualquier judío no hubiera contestado eso, y no sé si eso lo saben ustedes, el montón de otros mandamientos que estaban equiparados a ese. Y Jesús enfatiza, este es el principal. Entonces el otro, para quedar más bien, dice, pero ¿quién es mi prójimo? Y fíjese que yo por aquí oí que dijeron no sé qué del prójimo, cuidar a mi esposa. Pues tal vez esa no es la más prójima, aunque sea la que tengo más cerca en la noche. ¿Por qué? Porque cuando Jesús le pregunta ¿quién es mi prójimo?, ¿qué es lo que dice? Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y, como decimos en Guatemala, le pusieron, le robaron, ahí no lo extorsionaron, sino se lo llevaron todo lo que traía y lo dejaron tirado. Y fíjense que ahí vienen nuestras actuaciones. Pasaba un sacerdote o un pastor, no me voy a ensuciar, porque para los judíos tocar sangre me hacía impuro y tal vez iba a echar su culto. Entonces dijo, no, como aquí, no tocar sangre, Dios nos acompaña. Dice, y dando un rodeo que a veces es físico, pero muchas veces es de la cabeza. No, yo no tengo tiempo, yo hago cosas más importantes, yo estoy ocupado de temas más serios. Pero digo, el que tengo enfrente, dando un rodeo, siguió adelante. Luego vino un profesional, un escriba,
¿Y qué es lo que hizo? Dio un rodeo y siguió adelante. Y aquí viene la fuerza de la parábola. Y vino un samaritano, y los samaritanos son enemigos mortales de los judíos. Es como decir, judíos y árabes, que ahora se ponen en la maíz totalmente. Y viene un samaritano, y entonces toda la gente dice, lo mató. Eso es lo que está esperando el público, que diga, y vino un samaritano y lo remató. ¿Y qué dice Jesús? Y vino un samaritano, quiere decir, uno que no es de su misma religión, uno que no es de su misma religión, un dato que hay que tener claro, uno que no conoce la ley, y lo limpió con vino, porque pues ahí el vino era para todo, para tomar, para curar, para limpiar. Bueno, lo limpia con vino, con vinagre, lo subió sobre su carrito y se fue, pues no un hotel tan elegante como esto, sino un albergue, y le dice, mira, yo ya no puedo hacer más porque me tengo que ir, pero yo te dejo pagado, y si gastan más, yo a mi regreso pago. Y entonces dice Jesús, ¿quién crees que fue el prójimo? Pues el samaritano. Ve tú y haz lo mismo. Pero estas parábolas de Jesús nosotros las endulzamos. No sabemos que es enemigo, no nos damos cuenta que no tiene la misma religión y es el único que hizo lo que hay que hacer. Así que hay que quitar de que mi prójimo es el que tengo más cerca. No, es el que está golpeado, el que está hambriento al lado del camino donde yo voy. Si esto enseñamos, quitamos esas barreras que a veces ponemos que no las puso Jesús, porque Jesús todo el tiempo, que sean uno, como tú y yo somos uno. Imagínense, no damos pero ni un pedazo de la imagen de Dios, porque una bola de pleitos, una bola de fragmentaciones, por las cosas que no le pone énfasis Jesús. Entonces, ¿quién es mi prójimo? Es no el que tengo más cerca, sino el que yo encuentro a la orilla de mi camino, que está en desventaja. Y Jesús entonces pone claro, lo único que hay que es amar a Dios y al prójimo, es decir, al que está en desventaja, como a mí mismo. Y uno para uno mismo sí tiene uno sus consideraciones, ¿verdad? Pues a otros pues los trato más mal, pero a mí que me cuiden bien. A otros que les doy una comidita menos buena, pero a mí que me quieran bien. Es decir, al prójimo como a mí mismo. Entonces Jesús está poniéndonos unas recetas magníficas que las tenemos a la altura de la mano y de la boca, para que cuando tengamos a la gente enfrente aclaremos las cosas. Ahora, lo primero que hay que aclarar es decir, el mundo no está bonito, está re mal, y la deforestación va a hacer que ya no tengamos nunca agua, y nos estamos acabando los palos, pero sobre todo, ¿cuánto palo le estamos dando a la gente que no tiene que comer, que no tiene que beber, que no tiene educación? Y fíjese que entonces Jesús se va echando una cosa serísima, el juicio final. Y eso tampoco le ponemos atención. ¿Por qué? Porque todos los que dicen que sabemos dónde está Jesús, no hicimos lo que Jesús quería. Y Mateo 25 es el examen final de todos los exámenes. Yo en la universidad, cuando estoy con los alumnos, les digo, ¿quieren que les dé el chivo para el examen final? Y todos bien contentos. Les doy el chivo. Pues saquen, pues apunten. Mateo 25, nunca saben qué es Mateo 25. Ahí les voy porque no saben ni eso. Ahí vamos pues. Tuve hambre, me diste a comer. Tuve sed, me diste a beber. Y la que ustedes saben. ¿Y cuándo, Señor, te dimos? Porque estaban esperando que apareciera el colochón ahí paseándose como era Jesús. Cada vez que no le diste a uno de esos, a mí no me lo diste. Pues no sabía, Señor. Pues te vas por allá, zafarrancho de aquí. Y los otros que tampoco sabían, que no eran ni religiosos, ni a lo mejor sabían el evangelio, pero hicieron lo que había que hacer con el prójimo, ese les echa una gran alabanza. Vengan benditos de mi Padre.
Es decir, más claro no canta un gallo. Nuestra religiosidad no la podemos poner en algo de ultratumba. El juicio final es sobre mi comportamiento con el que está en desventaja, que está tirado a la orilla de mi camino. No hay más que hacer. Y si eso no hago, aunque yo haya predicado, que yo haya hecho, que yo haya dicho que construí 20 templitos, no me sirve de nada, va a decir Jesús. Porque yo te dije que para que todos nos reconocieran, a mi Padre y a mí, primero tenían que estar juntos, y ahí andan todos, cada uno con su propio chunche. Segundo, tenían que amar al prójimo, que no es tu mujer, ojalá la trataras bien, pero tampoco es tu mujer, sino el que está en desventaja. Y si eso no existe, te fregaste. Eso es lo más serio. Si hoy ese tipo de religión tuviéramos, otro gallo nos cantaba. Fíjense que en Europa ahí sí ya ni cree ni Dios ahí, es decir, no cree nadie, ahí están fregados de una vez. Pero nosotros 90% creemos. Y es en la única instancia que cree la gente, la iglesia. Dice uno, pero si se la están poniendo de pechito, es el único que cree. Y si dijéramos la verdad de Jesús, pues otro enderezamiento tendríamos. Pero qué cosa para ser tan necios. Y fíjense que entonces Jesús, su gran táctica, el gran modo, es, después de que ya vio que con milagritos no funcionaba tanto, formar gente. Fíjense en San Marcos, después del capítulo 8, se dedica a formar el núcleo de apóstoles, el núcleo de discípulos, que no son la misma historia. Unos son más como por la libre, los otros les damos encargos, pero entre los otros está su consentido, que es Juan, y está el montonal de mujeres, porque esa es otra cosa que hizo Jesús, y que las iglesias, y sobre todo la católica, no respetan. Porque en la iglesia católica los señores se visten con faldas, los que mandan, y las que tienen faldas no mandan. Es decir, eso no atina. Pero bueno, lo que quiero decir es que lo típico de Jesús es, ya no me acuerdo qué iba a decir, a ver, acuérdenme de dónde andaba. A formar, está bueno, es que ya el Alzheimer me anda atacando. Y como aquí hubo muchos alemanes, aquí ataca más el alemán. Bueno, entonces, ¿qué se dedicó? A formar. Y agarró esos grupitos, apóstoles, discípulos, y los iba formando. Y luego inventó una cosa buenísima, porque no era menso nuestro Señor. Y como él andaba sin nada, pero tenía un montonal de cuates, de gente que acogía al montonazo que andaba llevando. Es decir, que cuando veían venir a Jesús, lo tenían cariño, pues decían, agarren los gallos, porque aquí se acaba. Es decir, Jesús llegaba y comía con la gente que le daban. Entonces inventó que unos eran como él, que andaban caminando diciendo esto, y otros que lo sustentaban. Es decir, que los que tenían más sustentaban a los que no tenían nada. Inventó este binomio, esta pareja de los que no tienen nada, que son recibidos y le quitan un poquito a los que tienen mucho, y los que tienen mucho que comparten. Y entonces se hace esa comensalía de veras de compartir, porque cuando iba comiendo Jesús, iba caminando Jesús con sus discípulos, paraba en algún lugar y le daban de comer. Entonces a veces era Jesús el que invitaba, después lo invitaba, pero iba. Y pues su gran recuerdo en la última noche es una comida que él ahí sí invitó y nos mandó a Marcos. Dice Marcos, vayan a averiguar ahí en un segundo piso, ahí vamos a preparar una comidona. ¿Por qué? Porque yo ya me voy, pero eso no se los dijo muy claro y después por eso andaban tristones. Bueno, entonces, ¿qué inventó el de Jesús? El formar gente, núcleos, unos núcleos que lo conozcan bien a él en su típica acción: curar el corazón, trabajar el corazón. Pero para eso no lo tenemos que curar primero nosotros, porque si yo nunca me he curado, lo que voy a dar es pura basura, voy a dar más violencia, voy a compartir avaricia, deseo de poseer,
que son cosas que no son los de Jesús. Entonces, formar el corazón, formar en compartir y tener claro lo único que se pasó diciendo Jesús: otro mundo es posible. ¿Eso qué quiere decir? Generar esperanza.